Más famoso de la Escuela de Economía de Chicago, Milton Friedman nació en Nueva York en 1912. Consultor en la puesta en marcha del Plan Marshall, se le conoce más por oponerse al keynesianismo en su momento de máximo apogeo, en los años 50 y 60. Liberalista a ultranza, está considerado el más legítimo discípulo del mismísimo Adam Smith. Friedman aseveraba que el aspecto más importante del libre mercado es que ningún intercambio económico se realiza a menos que ambas partes saquen beneficio. Una tesis calcada del concepto de mano invisible formulado por Smith. Para Milton Friedman, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad termina sin ninguna de las dos. Y en esta línea propuso muchas medidas económicas de corte liberal, entre las más controvertidas, la eliminación del salario mínimo y de los seguros sociales. Pero además de liberal, era monetarista. De hecho, la Escuela de Chicago se caracteriza por ser partidaria del libre mercado, aunque dentro de un régimen monetario estricto, definido por los gobiernos. Sus estudios están basados más en el uso de la estadística que de la teoría. Los de Milton Friedman también. Fue un gran empírico. Propuso resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Pero entre sus aportaciones más importantes figura la revisión de la llamada curva de Phillips, de inspiración keynesiana. Según esta teoría, muy popular en los años 60, a mayor inflación, menor desempleo. Era uno de los paradigmas económicos dominantes, en línea con esa tesis de Keynes que afirmaba que la inflación tan solo se producía en situaciones de alta demanda agregada y de pleno empleo. Pero tras la crisis del petróleo de 1973, esta idea quedó obsoleta, porque no funcionaba con un fenómeno económico nuevo: la estanflación, estancamiento, paro y además subida de precios. Milton Friedman revisó el modelo proponiendo la curva de Phillips a largo plazo. Según sus argumentos, esta curva no es estable, se desplaza como consecuencia de los ajustes en las previsiones económicas. En consecuencia, cualquier intento de los gobiernos para aumentar el empleo tiene éxito solo a corto plazo, a largo nunca, porque la curva de Phillips siempre se desplaza, dado que existe una tasa natural de paro. Todos estos estudios se vieron recompensados en 1976 cuando Milton Friedman recibió el Nobel de Economía por sus resultados en los campos del análisis de consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. Recibió los abucheos de un grupo de izquierdas al recoger su premio en Estocolmo. Milton Friedman fue un gran divulgador. Amante de los medios de comunicación, en 1980 realizó para la televisión pública estadounidense una serie de 10 capítulos titulada Libres para elegir. En esta serie expuso, por ejemplo, que la economía de Hong Kong era el mejor exponente mundial de libre mercado, o que la Gran Depresión sucedió por culpa de políticas erróneas de la Fed. Dadas sus convicciones sociopolíticas, fue miembro del Partido Republicano y asesor económico de varios gobiernos de este corte, incluidos los de Richard Nixon, Donald Reagan o George Bush hijo. Carismático y mediático como pocos economistas, estuvo en activo dando entrevistas y conferencias casi hasta su muerte en el año 2006. Ni siquiera sus detractores ponen en duda que Milton Friedman fue uno de los mejores economistas del siglo XX. Aunque no acertó en todo, se equivocó, por ejemplo, al augurar que el euro jamás existiría, o cuando dijo que la Unión Monetaria Europea aguantaría muy pocos años. Teniendo en cuenta la actual crisis de deuda soberana, esperamos que el tiempo no le dé la razón.